Capítulo 5. Zen, el arte de ver. Es esto, proverbio zen. He vencido al mundo. Jesús. El capítulo anterior ha tratado el arte de ser. Dominar este arte requiere la capacidad de vivir el momento sin ninguna esperanza, exigencia o expectativa respecto al futuro. Es una hermosa experiencia. El problema es que no todos pueden llevarla a cabo, al menos no todo el tiempo. Zen es también el arte de ver. Para aquellos que encuentran el arte de ser demasiado difícil, el Zen ofrece esta práctica alternativa. William Shakespeare señaló que las cosas no son buenas ni malas, es el pensar que las hace así. Lo que se adapta a la perfección con lo expresado en el capítulo 3, que la naturaleza es confusa por naturaleza. En el capítulo 21 del Tao Te Ching, Lao Tse nos ofrece la siguiente reflexión. La naturaleza del Tao es confusa e indeterminada. Confusa e indeterminada, pero hay forma. Indeterminada y confusa, pero hay sustancia. Las personas religiosas no suelen asociar el concepto de indeterminación con su religión, porque la confusión está estrechamente relacionada con la duda, la incertidumbre y otros fantasmas. Las religiones organizadas prefieren proyectar una imagen de solidez. Uno de los himnos cristianos que cantaba de niño se titulaba Roca de la Eternidad. Sin embargo, el Tao es confuso e indeterminado. Para comprobarlo, basta con prestar atención a cómo nos relacionamos con lo cotidiano. Los datos del mundo exterior solo adquieren significado cuando nuestra mente los procesa, filtra, organiza e interpreta. La realidad, por tanto, es una función de quien la observa. Cuando se muestra una manzana roja a un hombre y un perro, el hombre verá su color, pero no así el perro, que es daltónico. El color es una condición externa. La existencia de sensores de color en el observador y no una propiedad intrínseca de la manzana. El sonido también es una función de quien lo oye. ¿Qué es el sonido de un árbol al caer si no hay nadie para oírlo? Ante la ausencia de un oyente, el árbol caerá, pero su sonido será indeterminado. El sonido no es una propiedad inherente del árbol que cae. La sonoridad también es confusa. Es una función que depende de la sensibilidad de nuestros oídos. Como todos sabemos, la agudeza auditiva varía ampliamente dentro del reino animal. No es difícil imaginar que para un animal con órganos auditivos extraordinariamente sensibles, el zumbido de un mosquito puede sonar como el motor de un avión, y una oruga mordisqueando una hoja seca será tan ruidosa como el almuerzo de una manada de tigres. Todo es relativo. Por tanto, ninguno de los sonidos, visiones, sabores y olores cotidianos que conocemos son tan cotidianos. Cuando comprendamos que no son propiedades intrínsecas de la cosa en sí, podremos empezar a preguntarnos ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad si lo percibido depende de quién lo percibe? La realidad es confusa, por supuesto, porque todos habitamos nuestros universos idiosincrásicos y miramos el mundo con nuestra óptica particular. Mientras que las personas religiosas tratan la confusión como una inconveniencia, las personas zen la consideran una baza a su favor. Pues esta confusión de la naturaleza combinada con la creatividad innata de la mente humana se traduce en oportunidades para la liberación. Si el mundo es indeterminado, entonces podemos usar nuestra creatividad para interpretarlo de una forma que fomente la paz interior y permita el crecimiento espiritual. Como se verá, la iluminación es en gran parte una cuestión de visualización creativa. Cuando era adolescente me fascinaban las obras que generaban ilusiones visuales o tenían múltiples interpretaciones. Un ejemplo bien conocido es el dibujo Esposa o Amante, del psicólogo norteamericano E. G. Bordin. Según cómo enfocamos la atención, vemos representada a una hermosa joven o una vieja bruja. Este dibujo ilustra cómo nuestra mente puede operar sobre el mismo conjunto de datos visuales para crear dos imágenes contradictorias.
aunque sean igualmente válidas. Es un bonito modo de visualizar el concepto de paradoja, la coexistencia de los opuestos. Sin pretender ser frívolo al respecto, el Satori, iluminación, es en esencia uno de esos repentinos giros mentales de la imagen que tenemos de la realidad. Evidentemente, existen importantes diferencias en el giro mental del Satori y el de las artes visuales. El primero es existencial y espontáneo, mientras que el segundo es visual y puede iniciarlo uno mismo. En el siguiente capítulo se tratará con mayor profundidad la experiencia del Satori. El despertar espiritual se produce cuando desarrollamos perspectiva radicalmente distinta de la vida. El Zen se ocupa de forma primordial de la visualización creativa, lo que implica modificar los antiguos hábitos de ver el mundo. Entre los artistas modernos, Escher y René Magritte son dos de los pioneros más destacados del Zen visual. Sus obras son una invitación abierta a explorar las riquezas de las realidades alternativas. Escher gusta particularmente de experimentar con paradojas visuales, ilusiones y dobles significados. Muchas de sus obras son imágenes que pueden interpretarse de varias formas distintas, todas igualmente válidas. Son ideales para disolver la rigidez mental. Es importante advertir que la confusión y las paradojas no aparecen solo en teorías y en obras de arte, sino también son muy aplicables a la vida real. Aprendí el arte de dar la vuelta a las situaciones de la forma más difícil. Tenía un jefe imposible, se mostraba autoritario e irracionable en sus exigencias. Trabajar para él era una tortura. La situación era tan desagradable que en varias ocasiones me planteé dejar el trabajo. Esto no varió hasta que aprendí el secreto del bodhisattva inverso. En los sutras del budismo Mahayana, los bodhisattvas son seres iluminados que poseen grandes poderes. También son muy compasivos. Han jurado dedicar sus vidas a ayudar a los demás. Sin embargo, aunque la mayoría de los bodhisattvas son como ángeles, también existen modalidad especial llamada bodhisattvas inversos. Son igualmente compasivos, pero de aspecto terrible. Su misión es iluminar a otros creándoles dificultades, desafíos y apuros. Cuando supe de esta clase especial de bodhisattvas, la apliqué de inmediato a mi situación. Di la vuelta a mi jefe, lo convertí en un bodhisattva y lo visualicé como un ser compasivo que me infligía dificultades por mi propio bien. Empecé a considerar las dificultades que me creaban como prácticas espirituales diseñadas para ayudarme a alcanzar nuevas alturas y mejorar mi crecimiento espiritual. Evidentemente, no se lo expliqué a mi jefe, pero la estrategia funcionó. Fui capaz de relajarme y tomarme las dificultades de forma constructiva. Eso no fue todo. Mi jefe se despidió del trabajo poco después. No supe si su decisión se debió a que no podía soportar mi nueva actitud, pero poco importa. Hasta cierto punto, somos nosotros quienes determinamos si queremos estar felices o tristes, pues somos nosotros quienes decidimos cómo interpretar el mundo. La misma realidad puede considerarse el cielo o el infierno. Como observó el ensayista Montaigne, un hombre no se duele tanto por lo sucedido, sino por su opinión de lo sucedido. Precisamente por ello, en el capítulo anterior se comentó que el reino se encuentra en el aquí y ahora. La realidad no es buena o mala, es una cuestión de cómo se elige percibirla. Para un maestro del arte de ver, el mundo siempre es perfecto. La realidad exterior no tiene que modificarse para hacernos felices. El secreto reside en cambiar nuestra percepción de ella. La felicidad es una cuestión de alquimia interior, una transformación de modo en que vemos el mundo. El popular psicólogo norteamericano Dale Carnegie ilustró los principios de la alquimia interior mediante una historia real, relatada por Thelma Thompson, sobre cómo transformar una situación negativa en otra positiva.
Durante la guerra, mi marido fue destinado a un campamento de entrenamiento militar cerca del desierto de Mojave, en California. Me trasladaron allí para estar cerca de él. Mi marido se marchó de maniobras al desierto y yo me quedé sola, en una diminuta choza. El calor era insoportable, 50 grados a la sombra de un cactus. No había ni un alma con quien hablar. El viento soplaba sin cesar y todos los alimentos y hasta el aire que respiraba estaban llenos de arena. Me sentía tan desgraciada, tenía tanta lástima de mí, que escribí a mis padres. Les dije que me rendía y volví a casa, que no podía soportarlo ni un minuto más. Prefería la cárcel a aquello. Mi padre respondió a mi carta tan solo con 2 versos. 2 versos que se han grabado en mi memoria y que alteraron mi vida por completo. 2 hombres se asomaron a los barrotes de su prisión. Uno vio el barro, el otro las estrellas. Inspirada por su padre, Thelma convirtió su experiencia infernal en otra paradisíaca. Tomó la iniciativa de entablar amistad con los indios del desierto y se interesó por sus vidas y su cultura. También descubrió un mundo nuevo y sorprendente. Los perrillos de las praderas, las puestas de sol y las conchas que llevaban allí millones de años, cuando la arena del desierto era el lecho del océano. Thelma no solo fue capaz de dar la vuelta a su situación, también se convirtió en una maestra de magia cotidiana. Y aquí una muestra de sus descubrimientos y reflexiones. ¿Qué causó este cambio sorprendente en mí? El desierto de Mojave no había cambiado, pero yo sí. Había cambiado mi actitud, y al hacerlo transformé una situación desafortunada en la aventura más interesante de mi vida. Me asomé a la prisión que yo misma había creado y encontré las estrellas. Dale Carnegie concluyó que Thelma había descubierto una verdad que los griegos ya enseñaban 500 años antes de Cristo. Las mejores cosas son las más difíciles, lo que también resulta ser una enseñanza zen. Jesús, otro maestro en dar la vuelta a las situaciones, enseñó en los evangelios el arte de la alquimia interna. Muchos no lo advierten debido a que utilizó un término diferente, volver a nacer. Lamentablemente esa frase familiar ha caído en la vulgarización. Son muchos los que se describen como cristianos que han vuelto a nacer. En América, Harrington Dictionary describe a una persona que ha vuelto a nacer como alguien que se ha convertido o ha renovado su compromiso con Jesús como Salvador personal. Tomando esto como definición, ciertos grupos cristianos han dividido a la humanidad en 2 categorías: aquellos que han vuelto a nacer y los que no. Dan por supuesto que solo los primeros tienen derecho a la vida eterna, mientras que los segundos están condenados al sufrimiento eterno. Jesús lo veía de forma distinta. Para él, volver a nacer es una cuestión de despertar espiritual y no de fe religiosa. En el Evangelio de Juan se encuentra el pasaje original que presenta este concepto. Había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, que era un dirigente de los judíos. Fue de noche a encontrarse con Jesús y le dijo: «Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces a no ser que Dios esté con él». Jesús respondió: en verdad te digo que, a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Que lo que nace de la carne, carne es, y que lo nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: debes volver a nacer. El viento sopla donde quiere y tú lo oyes, pero no sabes de dónde viene o a dónde va. Lo mismo sucede con todo aquel que nace con el espíritu. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Nicodemo. ¿Eres un maestro de Israel y no lo comprendes?, respondió Jesús. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, pero vosotros no admitís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenales y no me habéis creído, ¿cómo podréis creerme si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y así, como Moisés alzó la serpiente en el desierto, también debe alzarse el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él consiga la vida eterna.
Juan 3, 1, 15. Volver a nacer significa despertar espiritual. Jesús compara la experiencia de la iluminación con el viento que sopla donde quiere y tú lo oyes, pero no sabes de dónde viene o a dónde va. Para Jesús, el bautismo no es una ceremonia religiosa, sino un acontecimiento espontáneo. No puede controlarse ni predecirse. Al igual que el viento, tiene que venir por sí mismo. En la siguiente cita del experto en Zen D.T. Suzuki se observa el paralelismo entre el despertar espiritual de Jesús y el Zen. El Satori llega de improviso, cuando la persona siente que ha agotado todo su ser. Desde una perspectiva religiosa es un renacimiento, desde la perspectiva intelectual es la adquisición de un nuevo punto de vista. Ahora el mundo aparece con una nueva vestidura, que parece cubrir toda la fealdad del dualismo que se denomina fantasía, en fraseología budista. Nicodemo, un representante de la jerarquía religiosa en época de Jesús, inició la discusión comentándole que nadie puede hacer las señales que tú haces. Esta afirmación inicial señala que la principal diferencia entre la visión que Jesús tenía del reino y la mente tradicional. La segunda ve el reino como un acontecimiento externo en la historia, que está precedido por una serie de señales sobrenaturales. Pero el despertar espiritual requiere una forma de visión mucho más profunda, que es imposible si no abrimos nuestro ojo espiritual. Jesús mencionó de forma específica que el reino de Dios no vendría con señales visibles, y que está en nuestro interior. Lucas 17:20. En este contexto, la utilización del verbo ver por parte de Jesús tiene un significado especial y muy profundo, pues es aquí donde se encuentra todo el secreto del reino. Ya ha llegado y además está en el aquí y ahora. Es esto. Por tanto, todo lo que tenemos que hacer es ver su belleza. Como se recordará, no tuve que cambiar físicamente a mi jefe, simplemente tuve que visualizarlo de forma distinta. El mayor error que puede cometerse respecto al reino es considerarlo algo aún por llegar, porque el bautismo por el Espíritu es en sí ver el reino. Como observa John Marsh, el nacimiento espiritual permite al hombre ver la presencia de lo eterno en el tiempo, el fin en lo histórico, lo divino en la carne. Lo divino en la carne humana de Cristo, Se nace instintivamente en un nuevo mundo. En el budismo, el equivalente más próximo al reino de Dios es el nirvana. Buda se refirió al nirvana como lo no condicionado, lo no crecido, lo no nacido. Como ha señalado el erudito budista Edward Conze, cuando comparamos los atributos de la divinidad, según los entiende la tradición más mística del cristianismo, con los del nirvana, no encontramos diferencia alguna. Sin embargo, al igual que muchos cristianos han confundido el reino con una recompensa futura que debe de obtenerse mediante méritos, muchos budistas consideran que el nirvana es también algo que se consigue tras años y años de laboriosa práctica espiritual. Para corregir este malentendido generalizado, Walpola Rahula nos ofrece la siguiente reflexión. Es incorrecto considerar el nirvana como resultado natural de la extinción del deseo. El nirvana no es resultado de nada. Si fuera un resultado, sería un efecto producido por una causa. Sería samkhata, producido y condicionado. El nirvana no es causa ni efecto. No se produce como un estado místico, espiritual, mental, como el dhyana o el samadhi. La verdad es, el nirvana es, lo único que puede hacerse es verlo, darse de cuenta de él. Hay un camino que lleva a la visión del nirvana, pero el nirvana no es el resultado de tal camino. Se puede ir a la montaña por un camino, pero la montaña no es su resultado. Para Jesús, el reino es la realidad presente. Es aquí donde rompió con la tradición del Antiguo Testamento. La mentalidad tradicional dice, esperémoslo, mientras que Jesús decía, mirad, ya ha llegado. La visión dualista de los mundos, donde el mundo presente y el reino se ven como separados, se reemplaza por la visión holística de un mundo. Este que es el reino. No obstante,
para verlo realmente se necesita el don del Espíritu. Jesús explica, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Quizá aquí sea de ayuda cierto contexto histórico. El predecesor de Jesús, Juan el Bautista, bautizaba a la gente con agua, que es un símbolo de purificación. Pero la sola purificación no es adecuada para el despertar espiritual. Falta un elemento, el Espíritu. En la teología cristiana de la Trinidad, el Espíritu es la tercera persona de Dios, mientras que el Padre es el creador del universo y el Hijo es el Dios encarnado. El punto donde la infinidad se encuentra con el mundo finito. El Espíritu es el portador de la verdad. Jesús dijo a sus discípulos que cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará hacia la verdad completa. Juan 16:13. En otro pasaje se refirió al Espíritu como el consejero. Juan 14:16. El Espíritu y la verdad siempre van juntos. Por consiguiente, podríamos considerar el Espíritu como personificación de la sabiduría. Nicodemo no podía ver la verdad porque su sabiduría aún no había despertado. La historia de Nicodemo tiene múltiples capas de significado espiritual. Por una parte, parece que la pregunta de Nicodemo surge de su preocupación personal por la vida eterna. Por otra, Nicodemo también es el portavoz de la jerarquía religiosa. Según la creencia tradicional, el reino de Dios no se cumplirá hasta el fin de esta época, señalado por la llegada del Mesías. En este contexto, la pregunta de Nicodemo podría interpretarse de esta forma: ¿cómo puede ser el reino una realidad presente? ¿No se supone que debemos de esperar? Jesús dio como respuesta que, así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, también debe alzarse el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él consiga la vida eterna. Muchos cristianos no ven nada profundo en esta réplica de Jesús, porque están muy acostumbrados a la forma tradicional de tratar a Jesús como divinidad. Para ello, alzar al Hijo del Hombre significa simplemente adorar a Jesús como Salvador crucificado alzando la cruz, y como único Hijo de Dios. Así, la declaración se traduciría como: creed en Dios y ganaréis la vida eterna. No obstante, el problema de esta interpretación es que, si esto era a lo que se refería Jesús, ¿por qué no ser más directo y decir: adoradme y os recompensaré con la vida eterna? ¿Por qué Jesús tenía que hablar del Hijo del Hombre en tercera persona? En realidad, a esta afirmación de Jesús se le puede dar una interpretación mucho más profunda. Al igual que podemos cambiar nuestra forma de ver la imagen de la joven o la vieja bruja, en la figura 1 también podemos dar la vuelta a la interpretación tradicional e interpretar de forma zen la historia de Nicodemo. Mi interpretación es que Jesús dio a Nicodemo un koán para que meditara sobre él, el koán del Hijo del Hombre. Según la tradición judía, el término Hijo de Hombre no es un título exclusivo del Mesías, sino que puede aplicarse a cualquier hombre. Por consiguiente, también puede interpretarse como símbolo de la humanidad en su conjunto. Si tomamos el Hijo del Hombre como término genérico, vemos que Jesús pidió a Nicodemo que se centrara en la condición humana. Para ayudarle, Jesús le dio incluso una pista, al trazar una analogía entre el Hijo del Hombre y la serpiente mencionada en el Antiguo Testamento. Pero, ¿cuál es en este caso la reflexión espiritual? De nuevo, pido al lector que intente resolver el enigma por sí mismo, antes de leer la respuesta que doy a continuación. Una alusión al Antiguo Testamento se encuentra en el libro de los Números, cuando Dios dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y colócala sobre un estandarte. Quien quiera que haya sido mordido y la vea vivirá. Número 21:8. Ver es aquí la palabra mágica. El Señor dijo que la vida se hacía posible mediante el acto de ver. Ver cura. Jesús pidió a los judíos que alzaran al Hijo del Hombre por la misma razón, que la gente pudiera dirigir su atención hacia él y ser curada. Cabe señalar que aquí aparece de nuevo el gran poeta Jesús. Toda la historia de Nicodemo está llena de simbolismo. Jesús trajo un paralelismo entre la serpiente de bronce y el Hijo del Hombre.
La serpiente representa algo que nos muerde de vez en cuando y causa dolor. Una metáfora bastante acertada del destino. Para mí, el término destino no tiene ninguna connotación supersticiosa o sobrenatural. Es sencillamente una expresión poética de las limitaciones humanas y un símbolo de la suma de todos los factores incontrolables e impredecibles de nuestras vidas. No es una coincidencia que exista la expresión perra vida, pues tanto la serpiente como el perro muerden. Por otro lado, el Hijo del Hombre es la otra cara de la misma realidad existencial. Es un símbolo o un arquetipo, en términos junguianos, de la condición humana, porque como mortales somos vulnerables y experimentamos ansiedades, heridas, sufrimientos y limitaciones. El mensaje central de Jesús es este. Podemos aliviar nuestros sufrimientos siendo conscientes de nuestra situación existencial como seres humanos. La gran pregunta es cómo hacerlo posible. Para aprender el secreto de la liberación debemos familiarizarnos con el arte zen de buscar la respuesta dentro de la misma pregunta. Albert Camus ilustra este arte en el mito de Sísifo. Según el mito de Sísifo, es un héroe absurdo cuyo desprecio hacia los dioses, odio hacia la muerte y pasión por la vida le granjean un castigo incalificable. La condena a llevar a cabo una tarea totalmente inútil, empujar una roca hasta la cima de la montaña, solo para verla caer de nuevo montaña abajo. Su horrible destino es tener que repetirlo una y otra vez, sin un final a la vista. Lo que es particularmente interesante no es el mito en sí, sino los perspicaces comentarios de Camus que relacionan la conciencia con el sufrimiento de la liberación. ¿Dónde estaría su tortura si a cada paso la esperanza del éxito lo sostuviera? El trabajador actual trabaja cada día de su vida en las mismas tareas y su destino no es menos absurdo, pero es trágico solo en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, el proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la extensión de su desdichada condición. Es en lo que piensa durante el descenso. La lucidez que iba a construir, su tortura corona al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no pueda superarse mediante el desprecio. Sísifo está abrumado por el destino. Está condenado a un ciclo interminable del sufrimiento y alivio temporal. ¿Nos resulta esto familiar? ¿Quién puede escapar a la tiranía de la serpiente que de vez en cuando nos ataca con sus venenos? Decepciones, derrotas, enfermedades. Nos hallamos constantemente en una montaña rusa emocional. No importa lo felices que seamos en un momento determinado. Sabemos que el dolor volverá. Desde esta perspectiva, la condición humana no tiene esperanza. Pero si la condición humana es el problema, es también dentro de ella donde podemos encontrar la solución. Camus nos enseñó cómo. Cuando la llamada de la felicidad se vuelve demasiado insistente, surge la melancolía en el corazón del hombre. Es la victoria de la roca. Estas son las noches de Getsemaní. Pero las verdades abrumadoras parecen ser reconocidas. La clave es el reconocimiento. La serpiente de bronce es como la paradoja visual que vimos al principio de este capítulo. Pierde sus dientes una vez aprendemos a aceptarla tal como es. Reconocimiento de la verdad, incluso aunque sea trágico, tiene siempre un efecto liberador. Friedrich Nietzsche señaló que la capacidad de apreciar la tragedia es una señal de fuerza más que de debilidad, y que las tragedias griegas florecieron durante el periodo más próspero y vigoroso del pueblo griego. Al comentar su primer libro, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche afirma que los griegos no son pesimistas, sus tragedias lo prueban. Aquí es donde se equivocó Schopenhauer. Paradójicamente, solo cuando tomamos conciencia de elementos trágicos de nuestras vidas nos enfrentamos a ellos, podemos transformarlos en algo hermoso. Con igual intención, Jesús nos pide que alcemos al Hijo del Hombre para aceptar los hechos desagradables de la vida y afirmar nuestra humanidad a pesar de sus dificultades. Obsérvese
que Jesús dijo a Nicodemo que nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esta afirmación no tiene que interpretarse de forma sobrenatural. El contexto del Zen significa que no podemos liberarnos, subir al cielo, sin reconocer primero el desamparo de nuestra situación, bajar del cielo. El reino no debería concebirse en términos de otro mundo, pues, según la lógica inversa del Maestro Jesús, subir y bajar son la misma cosa. Si queremos alcanzar el cielo, tenemos que pasar por el infierno. Las dificultades son una realidad de la vida. Muchos nos creamos sufrimientos innecesarios al esperar que la vida sea fácil y no ver nuestras propias limitaciones como mortales. Intentamos hacer lo imposible, controlar lo incontrolable y predecir lo impredecible. También tenemos la ilusión de que si nos esforzamos podemos asegurarnos una vida sin problemas. Nuestro sufrimiento es el resultado combinado de nuestra ignorancia y nuestra violencia interna. La liberación espiritual no es una cuestión de logros o esfuerzo. Es una cuestión de clarividencia, de comprensión intuitiva. Como señaló Camus, las verdades abrumadoras perecen al ser reconocidas. Confucio dijo: a los 50 conocí los decretos del cielo, Tianming. A los 60 los escuché con oídos dóciles, Analectas 2.4. Los decretos del cielo es el término con que el confucianismo designa el destino, es decir, lo que no podemos controlar o evitar. Indudablemente, saber lo que es humanamente posible y lo que no lo es requiere gran sabiduría. Confucio tardó 50 años en saber qué era el destino, pero es más difícil aceptar con sinceridad el destino sin luchas, lamentos o gritos. Solo a los 60 años pudo Confucio abrazar de forma completa la voluntad de Dios. Hasta que hayamos aprendido a hacer lo mismo, no conseguiremos la paz interior. El núcleo de la iluminación es el simple reconocimiento de que no somos omnipotentes, de que hay muchos elementos de la vida que no podemos controlar ni evitar. El envejecimiento, la enfermedad, los accidentes, la inseguridad laboral, las debilidades humanas. Aunque son problemas que preferimos no afrontar, una aceptación sincera de ellos facilita el camino hacia la verdadera liberación. Advertir la falta de poder es en sí una experiencia espiritual muy poderosa. Como observó J. Krishnamurti, este conocimiento no puedo hacerlo. Es inteligencia. La conciencia es un arma de doble filo. Por un lado, es la causa de nuestro sufrimiento. Los seres humanos, al ser más conscientes del reino animal, también tienden a sufrir más. Por otro, es el origen de nuestra salvación. La condición humana puede parecer trágica, pero se transforma. Da la vuelta. Cuando dirigimos nuestra atención hacia ella, M. Scott Peck ofrece una nueva apreciación de una de las 4 verdades nobles que enseñó el Buda. La vida es difícil. Esta es una gran verdad, una de las mayores. Es una gran verdad porque una vez la vemos sinceramente, la trascendemos. Cuando sabemos verdaderamente que la vida es difícil, cuando lo entendemos y lo aceptamos, entonces la vida deja de ser difícil. Porque una vez aceptado el hecho de que la vida sea difícil, ya no tiene importancia. La conciencia se transforma. Mientras nos preocupamos por luchar o intentar escapar de la vida, no seremos capaces de mirarla con claridad. La serpiente aparecerá para ser tan opresiva como siempre y seguiremos siendo su víctima. Pero la serpiente no puede soportar el poder de nuestra atención. Jesús dijo que la atención cura. El vocablo hal, curar, comparte raíz con wol, todo entero, íntegro. Del griego wow, todo. Curar es hacerse entero. La curación no es posible sin antes desarrollar una visión holística del mundo. Camus nos enseñó cómo alzar al Hijo del Hombre y hacernos eternos. Todo el silencio júbilo de Sísifo está contenido ahí. Su destino le pertenece, su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla sus tormentos, silencia todos los oídos.
En el universo, súbitamente devuelto a su silencio, se eleva la miríada de asombradas vocecillas de la Tierra. Llamadas secretas inconscientes, invitación desde todos los rostros son el reverso necesario y el precio de la victoria. No hay sol sin sombra y es esencial conocer la noche. Este es el punto principal. No estamos separados de nuestro destino. Este no debe contemplarse como un enemigo externo con quien peleamos. Como se dice, es el eterno el que hace a la persona. Si vemos que toda nuestra vida está modelada por el destino, podremos comprender el absurdo de combatirlo, porque nosotros somos nuestro destino. No hay un yo separado, distinguible de una fuerza misteriosa que llamamos destino. Nuestra liberación, como seres humanos existenciales, depende de que veamos que nosotros y nuestros destinos somos uno. Sísifo advirtió que su destino le pertenece, su roca es su cosa. Esto es una visión holística, cuando se ve el todo. ¿Dónde está la lucha? Por consiguiente, ver es la única verdad, porque ver nos hace enteros. Advertir el desamparo, lejos de ser una maldición, es una bendición disfrazada. Es sabiduría absurda. Con un solo destello de clarividencia, una profunda sensación de pesimismo se transforma en un profundo júbilo. Camus ha experimentado la iluminación. Paradójicamente, los grandes problemas pueden transformarse en grandes oportunidades. En una ocasión, Pablo Picasso señaló que los ordenadores son inútiles, solo pueden dar respuestas. En realidad, Picasso se quejaba de que los ordenadores no sabían convertir los problemas en oportunidades, como aquellos que piensan con el hemisferio izquierdo del cerebro. Los ordenadores no pueden admitir la confusión intrínseca de las situaciones vitales y generar nuevas opciones basadas en el reconocimiento de múltiples posibilidades. El mejor comentario del koan de Picasso, los ordenadores son inútiles, nos lo ofrece otro genio de nuestra época, Albert Einstein. A menudo, la formulación de un problema es más esencial que su solución, que puede ser una mera cuestión de capacidad matemática o experimental. Plantear nuevas cuestiones, nuevas posibilidades, contemplar antiguas cuestiones desde un nuevo ángulo requiere imaginación creativa y produce verdaderos avances en la ciencia. El Zen es el arte de la visualización creativa, que supone una nueva y completa formulación de antiguos problemas. El Zen dice es esto. Significa que este mundo turbulento, este mundo de imperfección, lamentaciones, tristeza y deshonra es el nirvana, si aprendemos a verlo bajo una nueva luz. Para la mente lógica y tradicional se trata de algo impensable. Las personas tradicionales preguntan cómo puede ser. Mira todo el odio, la ira, la envidia, la codicia y la lujuria del alma humana. Considera el sufrimiento que habita en todos los rincones de la tierra. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la plenitud? Por tanto, espera un día mejor. Ya llevan largo tiempo esperando y seguirán haciéndolo, hasta que aprendan el arte de ver. La iluminación pone fin a toda espera. Este mundo, tal como es el nirvana. Nuestros problemas son nuestras oportunidades. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Para la mayoría, la condición humana. Como mortales, nuestras limitaciones son enormes. No podemos evitar experimentar trastornos emocionales, flaquezas humanas, enfermedades y la muerte. Pero la solución no debe buscarse fuera de esta vida terrena. La clave se encuentra en centrarse en la vida tal y como es ahora, independientemente de lo poco apetecible que parezca. Jesús dijo a Nicodemo: si os he hablado de cosas terrenales y no me habéis creído, ¿cómo podéis creerme si os hablo de las celestiales? El problema de Nicodemo es que preguntaba por el nacimiento espiritual sin antes haber entendido el nacimiento habitual. ¿De dónde venimos? Esta pregunta básica no puede responderse sin antes plantear una pregunta aún más básica. ¿Quién soy? ¿Soy este cuerpo destinado al deterioro y la muerte? ¿Soy mis peregrinos pensamientos y emociones? Los humanos son los seres más conscientes del mundo animal. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Es que
¿Es esta conciencia que llamamos yo simplemente un cajón desastre para nuestra idiosincrasia, colección de pensamientos, recuerdos, valores y gustos? ¿Dónde adquirimos en primer lugar nuestras creencias, ideologías, valores y gustos? Cuanto más nos hagamos estas preguntas, más advertiremos que el yo que tanto queremos es increíblemente evasivo. En realidad, no menos evasivo que el viento. No sabemos de dónde viene o a dónde va. Mas si el yo no está en ninguna parte, ¿cuál es el problema? Como comenta Ramana Maharshi, la pregunta ¿quién soy? Es el único método para poner fin a todo sufrimiento y anunciar la beatitud suprema. La pregunta ¿quién soy? Quizás no tenga respuesta, pero plantearse la cuestión ya tiene en sí un efecto curativo. Tal vez la pregunta sea su propia respuesta. La liberación espiritual no es una cuestión de resolver intelectualmente los problemas de la vida. Es una cuestión de ver con claridad estas paradojas de la vida, sin resolver y sin solución. Y no para frustrarse, sino para arrebatarse ante la belleza de la existencia. John Marsh observa que no sería una exageración decir que en los evangelios sinópticos el camino de Jesús le lleva a través del sufrimiento y la muerte, a la gloria, mientras que en el cuarto evangelio le conduce a algo que es sufrimiento, muerte y gloria al mismo tiempo. La pasión y la acción se mencionan con la misma palabra, derrota y victoria, sufrimiento y gloria, se encuentran unidos. Del mismo modo, la cruz es, a la vez, un símbolo de sufrimiento, una expresión de renuncia y un signo de salvación definitiva. Quizás la solución se encuentre siempre en el propio problema y verlo sea la liberación.